Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología. Para mí es un honor poder estar hoy aquí, en presencia de todos ustedes. Por supuesto, agradecerle al comité organizador por esta tan gentil invitación. La verdad es que para mí es un honor poder participar de esto y conversar de un tema tan interesante como es la neurooncología. Específicamente, pues conversar un poquito acerca de las células madre y ese microentorno que está girando alrededor de estas células, lo que hoy se conoce como una unidad. Entonces, en esta unidad célula madre, microambiente, vamos a hablar un poquito de esta interacción. Como todos ustedes saben, los tumores gliales ha sido conocido a través de muchos años que son tumores que se originan de la glía. Entonces, un astrocitoma se originaba, o se pensaba que se originaba de una célula de un astrocito, un oligodendroglioma de una célula de oligodendroglial. Esto, como ustedes van a ver dentro de un ratito, son algunas de las teorías que ya se han ido dejando en desuso. El 30% de los tumores primarios en el sistema nervioso central caben dentro de este grupo y según la Organización Mundial de la Salud, se clasifican en 4 grados histológicos, dependiendo de sus características anatómicas o sus características morfológicas. El concepto de células madre tumorales o células madre cáncer fue principalmente acuñado en la leucemia mielocítica aguda. Posteriormente a esto, a través de muchos de los estudios, se fue en la búsqueda de estas células madre en los tumores sólidos. Hoy día ya varios grupos han identificado claramente células madre tumorales en los tumores gliomatosos. A la vez, estas células madre también tienen una contraparte. Esta contraparte es la parte normal. Todos conocemos que en un adulto normal, un adulto sano, van a haber nichos, lugares de células madre neuronales. Estas células madre neuronales van a estar ubicadas anatómicamente en 2 sitios principales o en 2 áreas principales, que son la zona subventricular y en la zona subgranular, que están laterales en los ventrículos laterales y en el giro dentado del hipocampo. Entonces, estas células van a estar relacionadas en un nicho. Este nicho hay que entender que no es solamente una estructura anatómica, sino también es una estructura funcional que le va a brindar propiedades y características especiales a esta célula, a la vez que van a tener interacciones que van a modular su comportamiento natural. El otro lado que les comentaba es esta célula madre de la cual se han originado los tumores, y existen 2 modelos de los cuales se ha asociado con la génesis de estos tumores. Está primero el modelo jerárquico, que establece que solamente estas células madres son las que van a dar a células diferenciadas tumorales. Y está el modelo estocástico, que lo que habla es que una célula tumoral eventualmente tiene la capacidad de adquirir o de diferenciarse adquirir nuevamente capacidades para regenerarse, de tal manera que adquiere características de célula madre. Aparentemente la mayoría de los estudios ahora indican o favorecen el modelo estocástico, de tal manera que ya se sabe que es una propiedad limitada a un tipo especial de células, pero que esta característica puede volverse a adquirir. Se convierte entonces en un tema muy importante la identificación de estas células, que se hace a través de algunos marcadores. Los marcadores quizás más importantes son el CD133, el A2B5 y algunos otros marcadores de stem cell. Estas células madre tumorales o células progenitoras de tumores in vitro adquieren una característica que es esta, la de formar neuroesferas. Entonces son cúmulos de células madre tumorales que in vitro tienen una característica como nubes de células que van dando esta formación. Esto se convierte en algo muy importante en este tipo especial de patologías, porque son patologías que lamentablemente tienen un mal pronóstico. Entonces, a través de los años se ha venido estudiando cuál es el motivo de esta constante recaída de estos tumores. Por lo tanto, se ha identificado que tiene que haber algún grado de resistencia de estas células, resistencia a los tratamientos estándares. Los tratamientos estándares, principalmente en la neurooncología, posterior a la cirugía, son la radioterapia y la quimioterapia. Entonces, lo importante en la identificación de estas células es encontrar un perfil de características
biológicas y también moleculares que van a determinar una conducta. Estas características son la de autorrenovación, la de proliferación y diferenciación. Además, van a tener la característica de que se pueden trasplantar, o sea, formar tumores, la tumorogénesis. Y existen una multitud de marcadores que nos pueden ayudar a diferenciar estas células. Ahora, lo que se intenta es encontrar una firma de células madre, de tal manera que podamos encontrar algún perfil de células que nos indiquen sus características. Los dos más usados, como le había mencionado anteriormente, son el CD133 y la nestina, que está muy relacionado con las vías Notch. De tal manera que conociendo esto, conociendo el pronóstico y la recaída de estos tumores, que son de mal pronóstico, se han intentado diseñar nuevas estrategias que alteren esta relación, este microambiente que se establece entre una célula madre tumoral y un nicho en el que viven. De tal manera que existen nuevos abordajes para el enfoque de estas células. Entonces, uno son las terapias directas y dos, las terapias indirectas. Las terapias directas, el objetivo principal es superar la resistencia de estas células madre tumorales o esta célula progenitora de tumores a terapias convencionales. Como habíamos hablado, las terapias convencionales son la radio y la quimioterapia. Dos, bloquear esta función o actividad de esta célula. Y tres, es intentar producir que esta célula con un alto potencial de resistencia y de proliferación, que pueden tener una proliferación simétrica o asimétrica, y van a producir la recaída de los tumores, llevar esta célula o transformarla a una célula más sensible a unas terapias, alguna terapia blanco o dirigida. Para superar la resistencia de este conjunto de células especiales que se ha identificado que no es la mayoría de las células dentro de un tumor, pero son las suficientes, a estas terapias comunes, la radio y la quimioterapia, tienen varios mecanismos en los cuales la célula busca sobrevivir o sortear el efecto tóxico de los tratamientos. Uno es la reparación del ADN y el otro mecanismo es independiente de la reparación del ADN. Entonces, la reparación del ADN, hay principalmente tres vías se han identificado relacionadas con esto. Uno es que tienen una preferencia en la activación de los checkpoint quinasas, y se ha visto que el bloqueo mediante moléculas de estudio de estas vías favorece la radiosensibilidad de estos tumores. Dos, es a través del bloqueo de la BM1 policom proteínas, y tres, es a través de la inhibición de las enzimas desacetilasas, de la CYP-T1. Y existen algunos otros mecanismos que no tienen una relación estricta con la reparación del daño en el ADN, y estos son sobre todo vías de crecimiento o que favorecen la proliferación. Por ejemplo, las vías del Notch, que son comunicaciones célula a célula que se va a activar en o que estos tumores tienen la capacidad de expresar estas señales de interacción célula a célula, que favorecen el crecimiento, la proliferación y la migración de las células madre. Además de los mecanismos de resistencia a la quimioterapia, que ahorita vamos a conversar un poquito. Como les comentaba, esta activación preferencial de algunas vías, como las vías Notch, la HED-Hosh, también están implicadas en la resistencia de la quimio y la radioterapia. Pero si vamos a hablar de radioterapia, es muy importante hablar del gold estándar en radioterapia, que es analizar las curvas de sobrevida de un tejido, cualquiera que sea, a las radiaciones y su sobrevivencia. En este tema en particular existen dos estudios pivotes, dos estudios principales. El estudio de Bao, publicado en el 2005, y el estudio de McCord en el 2009. La evidencia acerca de cuál es el mecanismo exacto de resistencia de estos tumores todavía no es claro y no es ampliamente aceptado. Sin embargo, la mayoría de la evidencia resalta las vías de activación preferenciales de la reparación del daño en el ADN y también las vías de sobrevida. Este estudio de Bao es un estudio muy importante porque se compararon la radiosensibilidad intrínseca
de las células progenitoras de radioterapia y células tumorales no progenitoras de radioterapia en medios in vivo e in vitro. De tal manera que se pudo evidenciar en este estudio que la célula madre tumoral posee una radiosensibilidad especial, una radioresistencia especial. Y esta radioresistencia especial en este estudio BAO se determinó que era por la activación preferencial de las vías de las checkpoint quinasas. Aparte de eso, se pudo ver que la resistencia de los tumores in vivo e in vitro es distinto, confiriéndole en este momento una característica también independiente a la resistencia de la radioterapia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si un tumor o las células madre o progenitoras de un tumor son irradiadas en un medio in vitro, van a expresar una sensibilidad distinta que si son irradiados en un medio intracerebral, resaltando de esta manera la importancia del entorno celular. Por lo tanto, algunas de las propiedades que hacen que estos tumores expresen o tengan pronósticos distintos van a ser que van a contar con una relativa quiescencia de estas células, que son las que facultan la recaída de estos tumores, los altos niveles de los ATP binding cassettes, que son transportadores de medicamentos, expulsadores de medicamentos de la célula, de tal manera que disminuye la toxicidad. Además, poseen la cualidad de disminuir las sustancias reactivas de oxígeno inducidas por la radioterapia, tienen mecanismos más eficientes de reparación del ADN. Aparte de esto, activan preferencialmente las vías de la sobrevida celular. Aquí tenemos un gráfico que señala las vías principales. Entonces, por un lado podemos ver las vías no relacionadas con la reparación del ADN, ¿verdad? Que son las vías HET-TOSH, el NOSH y las proteínas de adherencia celular. En la parte interna de la célula podemos ver los checkpoint quinasas, la BM1 y la CIRT1, que es una enzima relacionada con la acetilación de la célula, de las histonas de la célula, de tal manera que expresa o no expresa o desenrolla el ADN para la replicación. Otra de las alternativas es bloquear la función o la actividad de estas células. Se ha visto que el único factor que por sí mismo puede favorecer o inhibir la formación de neurosferas, que era aquella característica que adquieren el conjunto de células progenitoras de tumores in vitro, es el factor de crecimiento epidérmico. Por lo tanto, como todos ustedes conocen, este es uno de los blancos principales para actuar a nivel de estas células progenitoras. El otro es entonces la señalización de factores de crecimiento, las señalizaciones intracelulares, por ejemplo la AKT o la proteinquinasa, más conocida como la proteinquinasa B, que son vías del fosfatilinositol 3-fosfato. De tal manera que la activación preferencial de estas vías, que van a tener como último mensaje la sobrevida celular, tienen un predominio. Y por último, las vías de desarrollo e inmune. Esta es una filmina que pues a mí en lo personal me gusta siempre presentar. Este es el mapa genético que fue publicado en Nature del 2008, donde muestra la gran gama de mutaciones o alteraciones genéticas que van a tener estos tumores. Esto es para ejemplificar la heterogeneidad de estos tumores y todo el conjunto de alteraciones genéticas que son los que al final van a dictar el comportamiento y la historia natural de estos tumores. Por último, buscar o inducir la diferenciación de estas células progenitoras de tumores o células madre tumoral o glioma stem cells, son los términos que más comúnmente se encuentran en la literatura, hacia células más susceptibles a los tratamientos, o sea, como empujarlas a que estos tumores se diferencien en células en las cuales podemos, mediante las terapias convencionales, ya sea la radioterapia y la quimioterapia, impactar directamente. Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología.